y lo que has hecho para nosotros en Jesucristo. No tenemos palabras para expresar, Señor, tan grande misericordia. Solamente, Señor, nos queda alabarte por ello y reconocer quién tú eres, y por ello mismo venir en este tu día santo a recibir más aceite, a recibir más de tu palabra. Oh Señor, sé tú con nosotros, sea tu Espíritu Santo el que hable a tu iglesia, el que instruya a tu pueblo. Te ruego, Señor, perdona todos mis pecados, aquellos por los cuales me haría indigno de estar aquí enfrente a tu pueblo. Te ruego, Señor, me limpies y que opaques mi imagen para que sea tu gloria la que resplandezca. Te suplico esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahí en Mateo 5:16, texto que estaremos meditando en la tarde de hoy. No sé si alcance a cubrir todo lo que tengo, porque es bastante material. Entonces, vamos a ver si alcanzo o si voy a tener que hacerlo en dos partes. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el título de esta mañana, precisamente: así alumbre vuestra luz. En los dos últimos sermones hemos estado examinando las dos afirmaciones positivas que nuestro Señor Jesucristo hizo acerca del cristiano. Él dijo que el cristiano está llamado a ser la sal de la tierra y está llamado a ser la luz del mundo. Son dos afirmaciones claras y contundentes. Pero no se contentó con afirmar esto en una forma positiva. Quería que esas personas a las que se estaba dirigiendo, y de hecho no solo a ellos sino a todos los cristianos, quería asegurarse de que ellos vieran con claridad de que somos lo que Él nos ha hecho, o sea, de lo que nosotros ahora somos en Cristo, a fin de que ahora nosotros lleguemos a hacer algo. Es decir, por causa del cambio de naturaleza que ha habido en nosotros, por lo que Él nos ha hecho, ahora nosotros también tenemos que hacer algo. Y este es el tema que uno encuentra a lo largo de todas las Escrituras. Se ve muy bien en aquella afirmación del apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículo 9, donde dice: vosotros, hablando a cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas características que está diciendo Pedro aquí son las que le corresponde a un creyente. Un creyente por naturaleza, es decir, por ese cambio que ha habido en él, ahora es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Unas características lo suficientemente notables e importantes que debemos tomar en cuenta. Entonces, pero ahí no termina el apóstol Pedro, sigue diciendo en su versículo: vosotros que sois todas estas cosas, que sois escogidos, que sois sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, no tenía que hacer contraste, de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, que todo cristiano verdadero no solamente ha entrado en un cambio de naturaleza, no solamente ha dejado de ser una cosa para ser otra, sino que ahora, por ese cambio que ha habido en su naturaleza, en su ser, ahora él tiene un propósito en su vida, y es anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, de nada serviría que el Señor nos hubiera sacado
de las tinieblas a la luz si nosotros no somos eso que Él dice que debemos ser esa luz. Este es el tema, en cierto sentido, de todas las cartas del Nuevo Testamento, lo cual nos demuestra una vez más lo necio de considerar el Sermón del Monte como destinado a tan solo algunos creyentes que iban a vivir en una época o dispensación futura. Y esto otra vez contradice el dispensacionalismo, que enseña que este sermón se va a tener su cumplimiento específicamente en unos creyentes que van a vivir en un futuro por 1000 años, y entonces ellos sí, en ese sentido, pues sí van a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, porque entonces el mundo va a ser todo plenitud y perfección. Pero el Señor no está apuntando a un milenio aquí. El Señor está apuntando a personas que conocen al Señor y personas que están en este mundo aquí y ahora. Ahora, constantemente se emplea la comparación de la luz y de las tinieblas para mostrar cómo el cristiano actúa en la sociedad por ser cristiano. Nuestro Señor parece muy deseoso de dejar muy bien impreso esto en nosotros, y de hecho, como se ha dicho en otras ocasiones, nunca podríamos apreciar lo suficiente la luz a no ser por causa de las tinieblas. Si nosotros no conociéramos qué son las tinieblas o qué es la oscuridad, pues entonces no apreciaríamos la luz. Imagínense ustedes que todo el tiempo esto estuviera alumbrado y nunca se hiciera de noche, pues no apreciaríamos entonces la luz del sol, ¿verdad? De la misma manera, el Señor Jesucristo parece estar muy interesado en este punto. Aquí dice, hemos de ser la sal de la tierra. Muy bien, pero también Él añade, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y holladas por los hombres. Somos la sal del mundo, sí. Con todo, recordemos que una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si la luz se pone debajo del almud, ya no sirve para nada. Entonces, después de todas estas palabras que el Señor ha dicho en los versículos anteriores, aquí tenemos esta exhortación final. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No basta entonces, hermanos, no basta solo con recordar que hemos de actuar como sal en la tierra, como la luz del mundo. Debemos también comprender el hecho de que debe convertirse en lo más importante de nuestra vida. Y esto debemos tomarlo con la seriedad que se merece. No solamente debemos ser conscientes de que estamos llamados a ser sal y luz en este mundo, sino que además debemos comprender de que esto en realidad es lo más importante en la vida de un creyente. Un creyente que no tiene conciencia de qué es ser sal y luz en este mundo, entonces no está cumpliendo su rol como verdadero creyente, como verdadero hijo de Dios. No está siendo ese testimonio de Jesucristo entre los hombres. En otras palabras, sería una contradicción a su profesión de fe. Así que vamos a estudiar esto en algunas en forma de afirmaciones o proposiciones sucesivas. Y lo primero que hay que examinar es por qué nosotros como cristianos debemos ser sal y luz y por qué debemos desear serlo. No solo estamos llamados a ser sal y luz, sino que además debemos desearlo ser. Esto es sumamente interesante. Y la primera razón que tenemos de por qué el cristiano verdadero desea ser sal y luz es por definición misma.
Las comparaciones que emplea nuestro Señor aquí en Mateo 5 sugieren esta enseñanza. La sal es para salar. La luz tiene como propósito iluminar. Si la sal ya no sala, pues entonces ya no sirve. Si la luz ya no alumbra, pues igual, ya no sirve para nada. Así que la primera razón que tenemos aquí en estos versículos de por qué el cristiano no solo ha de ser sal y luz, sino que además debe desear serlo, es porque por naturaleza y por definición, eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Debemos empezar por ahí y caer en la cuenta de que estas cosas son evidentes de por sí y en realidad ni siquiera necesitan un ejemplo, una ilustración, son claras. ¿No tiende acaso a resultar como un reproche para todos nosotros? Somos muy propensos a olvidar estas funciones de sal y luz. Y yo me pregunto, y así como yo en lo personal lo he hecho, yo me pregunto cuántos de nosotros durante la semana somos conscientes de esta realidad, de que somos sal y luz en este mundo. ¿Cuántos de nosotros pensamos siquiera durante la semana en estas cosas? A medida que nos adentremos en esta exposición, creo que estarán de acuerdo en que necesitamos que se nos recuerde esto constantemente. La lámpara, como dice nuestro Señor, y no hace más que emplear el sentido común, la lámpara se prende para que ilumine la casa. Ese es el único fin que se busca al encenderla. El propósito es que la luz se difunda en el ámbito donde se encuentra. Si nosotros llegamos a este salón y está oscuro, cuando encendemos las luces, el propósito o lo que queremos con ello es que alumbre. Pero si no alumbran, entonces ya no sirve. Ya toca cambiarlas. Lo esencial es entender que por razón de nuestra unión con Cristo y de nuestra naturaleza regenerada, somos sal y luz en este insípido mundo en proceso de descomposición y envuelto en densas tinieblas. El cristiano, repito, por naturaleza, no solo ha de ser sal y luz, sino que desea ser sal y luz, es consciente de ello, por razón de su unión con Cristo y de su cambio de naturaleza. Y ahí tenemos pues una clara evidencia de si realmente somos creyentes o no. ¿No les parece? Pero la segunda razón, pasemos a otra, es que nuestra posición resulta no solo contradictoria, sino ridícula si no actuamos de esa manera. Oyen esto. Nuestra posición resulta no solo contradictoria, sino ridícula si no actuamos como tal. Hemos de ser como una ciudad, dice el Señor Jesucristo allí, una ciudad asentada sobre un monte. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y yo sé, hermanos, que quizás esto para muchos es demasiado obvio. Como que alguno dirá, bueno, lo que usted nos está diciendo es lo mismo que dijo el Señor. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo lo que dijo el Señor. Que hay cosas que son tan obvias para la mente del hombre, pero a la vez las pasamos tan alto y las omitimos, que en realidad no solamente contradecimos nuestra profesión de fe, sino que resultamos ser ridículos. En otras palabras, si somos verdaderos cristianos, no nos podemos esconder. El contraste entre nosotros y los demás ha de ser del todo evidente y perfectamente obvio. Cuando un grupo de personas ve llegar a un cristiano, esa persona debe ser fácil de distinguir, por naturaleza. No puedo yo entrar a un lugar que está oscuro con una lámpara encendida y pasar desapercibido, ¿verdad? De la misma manera, cuando un cristiano llega a un lugar que está envuelto en tinieblas, como es este mundo, simplemente no puede pasar desapercibido. Eso es contradictorio. Y mucho peor, resulta ridículo pensar de esa manera.
Pero nuestro Señor no se queda ahí, va más allá, nos pide en efecto que imaginemos, eso es lo que el Señor quiere al decir estas palabras, que imaginemos a alguien que prende una luz y luego la pone debajo de un almud o debajo de una mesa. Imagínense ustedes lo ridículo que es pensar en esto, pero el Señor lo está diciendo. ¿No les parece como que uno diría, bueno, pero el Señor, ¿por qué? ¿Por qué dice esas palabras? Eso es obvio. Nadie prende una luz y la pone debajo de la mesa. Bueno, pues eso es lo que está diciendo. Nadie enciende una luz precisamente y la pone debajo de la luz. ¿Por qué? Pues porque eso es ridículo. Así que un creyente que pretende ser creyente y no es luz, es exactamente como esa persona que prende una luz y la esconde. O sea que no solo es contradictorio, sino ridículo. Lo que nuestro Señor dice es que un proceder ridículo, es que esto es un proceder ridículo y contradictorio. El propósito de la luz es iluminar. Y todos estaremos de acuerdo en que es del todo ridículo que alguien cubra con algo la luz para que impida conseguir ese propósito. Sí, pero recordemos que nuestro Señor está hablando aquí de nosotros. El Señor no está hablando de un hombre que hizo eso, literalmente, porque eso ya sabemos, eso no va a pasar. Nadie va a prender una luz y la va a esconder. Eso, en la realidad, eso no pasa. El Señor está hablando es de personas como ustedes y como yo. De personas que decimos ser luz y sal, pero no somos ni lo uno ni lo otro. Ese es el problema aquí. No literalicemos esto. El Señor, claro, trajo una ilustración para ayudarnos a entender qué tan mal, qué tan ridículo se ve un creyente pretendiendo ser algo que en realidad no es. Existe el peligro, o por lo menos la tentación, de que el cristiano se comporte de esa manera ridícula y vana, y por esto el Señor lo enfatiza. La pregunta es, ¿la están ocultando deliberadamente? Pero en tercer lugar hay otra razón por la que si somos creyentes no solo hemos de ser salidos, sino que además debemos desear serlo. Hacer esto, es decir, esconder la luz, como dice el Señor allí, hacer esto según nuestro Señor es volvernos del todo inútiles. O sea que ya son tres cosas que el Señor está queriendo decir. Uno, resulta contradictorio llamarse cristiano y no ser luz. Segundo, resulta ridículo por el ejemplo que él mismo dio. Pero además resulta que nos volveríamos del todo inútiles. Hacer algo así sería volvernos del todo inútiles. Esto es chocante y no cabe duda de que emplea las dos comparaciones para hacer resaltar este punto en concreto. La sal sin sabor no sirve para nada. En otras palabras, como dije al principio, hay una única cualidad de la sal, ¿y cuál es? Salar. Si no sala, pues ya no sirve. En otras palabras, resulta inútil. Y eso es lo que el Señor está diciendo de alguien que dice que es cristiano, pero no cumple la función de sal. Resulta ser una persona inútil. Así ocurre con muchas otras cosas. Tomemos por ejemplo, así como la sal, y es interesante que el Señor tome como ejemplo la sal y no otras cosas. Podemos tomar como ejemplo este piano que está aquí. Si el piano de repente ya no sirve para interpretar una música, lo cual es la función principal, puede ser que su madera sirva para otras cosas, para encender un fuego, para hacer una fogata. En otras palabras, no resulta del todo inútil aun cuando ya no sirva para ser interpretado musicalmente. Pero es interesante que el Señor tome como ejemplo la sal, porque es que la sal cuando ya no sala, esa sí ya no sirve para nada, como dice el Señor mismo. Esa ya no tiene, vamos a decir, un beneficio secundario, no. Si no sala, ya no sirve para nada. Como decía, así ocurre con muchas otras cosas.
no se vuelven inútiles cuando su función primaria ya no se cumple. Todavía sirven para alguna otra función secundaria. Pero lo extraordinario en el caso de la sal es que cuando deja de salar ya no sirve para nada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Resulta difícil saber qué hacer con ella, no se puede echar ni para abono ni para ninguna otra cosa. La característica, lo mismo ocurre con la luz. La característica esencial de la luz es ser luz y dar luz, y no tiene realmente ninguna otra función. Su cualidad esencial es su única cualidad. Cuando un foco ya no alumbra, entonces ese foco ya no tiene una función secundaria. Ese simplemente hay que tirarlo a la basura. Se vuelve completamente inútil. Así que hemos dado 3 razones hasta el momento, 3 razones de por qué un cristiano verdadero no solo ha de ser sal y luz, como hemos dicho domingos atrás, sino que además desea serlo. Dijimos 3 razones. Primero, porque si no resultaría ser contradictorio. Segundo, además de contradictorio, sería ridículo. Y tercero, resultaría completamente inútil. Según el razonamiento de nuestro Señor, esto es lo que hay que decir del cristiano. Tal como lo hemos analizado, no hay nada en el universo de Dios, no hay nada en el universo de Dios que sea más inútil que un cristiano puramente de apariencia. Y yo sé que esto suena fuerte, hermanos, pero hay que decirlo. No hay nada en el universo de Dios que sea más inútil que un cristiano de pura apariencia. El apóstol Pablo describe esto cuando habla de ciertas personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y quiero que me acompañen allí a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Porque como digo, yo sé que esto puede resultar chocante para la mente de muchos aquí en este lugar, pero yo quiero que no sea yo el que lo diga, sino que sea la Escritura la que nos habla. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice el apóstol Pablo allí: se cree que esta fue una de sus últimas cartas, sino la última que el apóstol escribió. Así que estamos hablando ya de un hombre no solo con suficiente experiencia, sino que un hombre que ha recorrido toda una vida y que a estas alturas, ya casi a punto de morir, yo creo que además de que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, como sabemos que lo fue en todos sus escritos, tiene mucho que decirnos en cuanto a esto. Dice capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, le está hablando a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Van a venir tiempos peligrosos? Sí. ¿Y por qué van a ser peligrosos? Le preguntamos al apóstol. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios. Y bueno, con toda esa lista que tenemos aquí, pues como que resulta obvio que los tiempos son peligrosos, ¿no? Los últimos tiempos sí que resultan peligrosos por causa de esas personas. Y si uno mira esta lista, pues como que en algunas cosas quizás estamos ahí, pero no tanto, ¿no? Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y bueno.
Y las palabras que usa son fuertes en realidad en esos 3 versículos, versículos 2 al 4. Son fuertes, sin afecto natural, imagínense. Implacables, o sea que no tienen misericordia. Calumniadores, intemperantes, crueles. Y entonces, por eso digo, aborrecedores de lo bueno, también dice ahí la lista. Uno dice, bueno, pues hasta allá no voy yo. Pero, hermanos, son peligrosos, sí, porque va a haber este tipo de personas, y ya las hay. Quizás ustedes y yo conocemos personas así. Pero ¿saben por qué son más peligrosos todavía? Sí, son peligrosos porque hay personas como estas. Pero lo más peligroso de todo, versículo 5, ahí está. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo más cruel y lo más peligroso de todo. ¿Es cruel que haya hombres sin afecto natural, calumniadores, aborrecedores de lo bueno? Sí, eso es cruel. Eso es peligroso. Pero es que eso se hace evidente. Cualquiera lo conoce. Cualquiera se da cuenta de un hombre que es un asesino y lo evita, ¿no es cierto? Eso es fácil detectar. Pero estos, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, esto sí que es más cruel. Y esto sí que es más peligroso, porque es más sutil. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice que los creyentes no solo estamos llamados a ser sal y luz, sino que hemos y debemos de desear serlo, el Señor Jesucristo lo dice precisamente para evitar esto. Para evitar que personas que llevan el nombre de cristianos sean de esta naturaleza, simplemente cristianos de apariencia, que tendrán apariencia de piedad, que tú los vas a ver y tú vas a decir, oh, pero este es cristiano, dice que es, va a la iglesia, es más, hasta predica, ora en público, en fin, muchas cosas. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, y vemos esto mismo en el caso de los fariseos. Hasta que el Señor Jesucristo no había llegado, el pueblo, la nación de Israel, estaba plenamente convencida de que la verdadera religión era la que enseñaban los escribas y fariseos en el templo. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los que tenían el conocimiento de la ley, ellos eran los que interpretaban la ley y los que la enseñaban al pueblo. Y todos convencidos de que estos eran los mejores hombres, de que estos eran el ejemplo a seguir, los fariseos. Y nadie, durante años, durante siglos, nadie había podido detectar la maldad de estos hombres. Eso es lo más triste que le pasó a Israel, ¿sabes? Que durante siglos no pudieron detectar la maldad de quienes eran sus maestros. Hasta que no vino la luz del mundo. ¿Quién es la verdadera luz? Y como vimos el sermón pasado, cuando se enciende la luz, todo queda al descubierto. Nadie los había hallado indignos, nadie los había hallado malos o malvados, sino hasta que vino la luz del mundo y dejó en evidencia sus obras. Entonces ahí sí se supo quiénes eran verdaderamente los escribas y los fariseos. Hermanos, durante siglos personas murieron
creyendo que esa era la verdad, la que enseñaban los fariseos, la que vivían los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo dice ahora que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, lo dice precisamente, hermanos, para que no caigamos en el mismo error que cayeron esos antepasados. Para que no seamos solamente cristianos de apariencia. Para que no nos convirtamos en un grupo de fariseos que se reúne domingo tras domingo en la Iglesia Bautista de la Gracia, sino para que seamos genuinos en nuestra fe, para que seamos sinceros, verdaderos. Parecen cristianos, pero no lo son, dice el apóstol Pablo aquí. Parecen cristianos, pero no lo son. Desean presentarse como cristianos, pero no actúan como tal. Eso es negar la eficacia de la fe, de la piedad. Son sal sin sabor, volviendo a las palabras del Señor Jesucristo. Son sal sin sabor, luz sin luz, si algo así se pudiera imaginar. El cristiano de forma o formal meramente sabe bastante del cristianismo como para que el mundo le resulte incómodo. Esto es algo que también quiero detenerme. Por eso les decía, yo no tengo prisa en esto, hermanos. Si me tomo 2 domingos en esto, lo voy a hacer porque esto me parece vital, esencial. El cristiano meramente formal sabe bastante del cristianismo como para que el mundo le resulte incómodo. Sí, puede que esta persona ya aborrezca ciertas cosas del mundo, que diga, no, pues ¿cómo pueden hacer así? ¿Cómo pueden trabajar de esa manera? Sí, puede que le resulte incómodo ciertas cosas del mundo, pero no sabe lo suficiente como para que resulte de valor para ese mundo. No sé si notan la diferencia. Una cosa es uno incomodarse con este mundo que está envuelto en tinieblas, en proceso de descomposición, y otra cosa es ser útil para ese mundo que está en tinieblas. Porque es que el mundo no solo me debe incomodar, sino que yo en alguna manera también tengo que ser útil en este mundo. Si solo me incomoda, pero no soy útil, no estoy sirviendo en alguna manera para mostrar la luz, entonces soy un cristiano de forma nomás, pero no de esencia. Un cristiano meramente formal. No está de acuerdo con el mundo porque sabe lo suficiente de él como para tener miedo de ciertas cosas. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen miedo de hacer ciertas cosas por temor al castigo, por temor a las consecuencias, a lo que pueda pasar, pero no más por eso. De ahí lo haría. Y los que viven como mundanos saben que estas personas tratan de ser diferentes y no pueden ser completamente como los suyos. Ahí viene la otra parte. Por otra parte, no tiene una verdadera intimidad con los cristianos. En otras palabras, estamos hablando de una persona que posee suficiente cristianismo para que el mundo le incomode, pero no suficiente como para ser de la misma naturaleza de los cristianos. Posee suficiente cristianismo para echar a perder todo lo demás, pero no lo suficiente para hacerlo feliz, para darle paz, gozo y abundancia de vida. Estamos hablando del mismo grupo de personas que pretenden esconderse detrás de la fachada de una iglesia, ya sea para no sentirse mal con ellos mismos, ya sea para guardar una apariencia, ya sea por miedo o por temor al infierno o por muchas otras razones. Pueden esconderse detrás de una religión, pero a la vez tampoco pueden identificarse
realmente como cristianos o con los demás cristianos. No, como dice allí, tiene suficiente cristianismo para echar a perder todo lo demás, pero no lo suficiente para hacerlo feliz, para darle paz, gozo y abundancia de vida. Hermanos, el cristianismo, y esto es algo que quiero dejar muy claro, el cristianismo no es algo solamente de cada 8 días. El cristianismo no es algo solamente de apariencia, de leer la Biblia, de hacer oraciones. No. Eso lo hacían también los escribas y los fariseos. No se trata de ofrendar, de ayunar. No. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo o el evangelio verdadero es aquel que trae paz, es aquel que trae gozo, aquel que trae felicidad, aquel que trae plenitud de vida, que disfrutas. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera fe. Me parece que estas personas que no son ni lo uno ni lo otro, que no se identifican ni con el mundo ni con la iglesia, son las más infelices del mundo. ¿Y por qué esas personas son las más infelices del mundo? Son las más infelices porque, por un lado, no pueden dar rienda suelta a todos sus deseos, lo cual ellos quisieran, por guardar una apariencia, pero por otro lado, también son infelices porque no disfrutan la realidad del cristianismo y la fe, sino que simplemente viven restringiéndose a ellos mismos. Viven amargados. No son ni lo uno ni lo otro. Ni viven el mundo a plenitud, pero tampoco viven el cristianismo a plenitud. Y por eso resultan ser las personas más infelices sobre la faz de la tierra. No actúan ni como mundanas ni como cristianas. No son nada, ni la luz ni ninguna otra cosa. De hecho, viven como parias, así se le dice, sin identidad, parias del mundo y de la iglesia. No quieren considerarse como del mundo, mientras que por otra parte no entran a formar parte plena de la vida de la iglesia. Quieren tener tantito de allí, pero también quieren tener algo de acá. No sueltan lo uno completamente, pero tampoco quiere agarrar lo otro completamente. Y yo pregunto, ¿cuántos están viviendo de esa manera? Que quieren vivir aquí y allá, con un pie aquí, con el otro allí. Porque es que en la iglesia pues yo siento paz, yo siento tranquilidad, pero es que tampoco puedo dejar esto otro, que me da también placer. No quieren considerarse ni como el mundo, ni como parte del mundo, ni como parte de la iglesia. Así lo sienten ellos mismos y los demás. Siempre hay esa barrera. Estos son pues las personas más trágicas y patéticas. Y la advertencia solemne que tenemos en este versículo es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo contra los que viven en ese estado y condición. Cuando el Señor Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz, eso es lo que el Señor quiere evitar. El Señor quiere evitar que seamos parias del mundo y de la iglesia. El Señor quiere evitar que seamos personas sin identidad. Las parábolas de Mateo 25 refrendan esto claramente. En ellas se nos habla de la exclusión definitiva de tales personas. Como sal que se echa fuera, para su sorpresa, vendrán a hallarse del lado fuera de la puerta y pisoteados por los hombres. No vamos a ver todas las parábolas, pero al menos la que se leyó hace un momento, el hermano Jesús, Mateo capítulo 25, vamos a ir allá. Mateo capítulo 25, versículos 1 en adelante. Y aquí está precisamente, quiero hacer un paréntesis, ¿por qué algunos
piensan que la salvación se puede perder. O porque ven textos como el que vamos a leer ahorita y entonces dicen, oh, ¿vio que sí se puede perder? Ellos eran y se quedaron por fuera. No. El punto, y hago esta aclaración antes de entrar al texto, para que ya entremos al tema, el punto o la razón por la cual muchos que parecen se quedan fuera es porque no eran ni lo uno ni lo otro. No eran creyentes verdaderos. Tenían una apariencia de piedad, pero con sus obras negaron la eficacia de la misma. Mateo 25, versículo 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, y la ilustración que usa aquí el Señor es perfecta, encaja perfecto con lo que Él está diciendo en Mateo 5. Dice, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, pero todas vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y esto ya de paso nos debe ir dando alguna señal de si es que realmente ellas perdieron su salvación o qué fue lo que pasó. No, aquí dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron ¿qué? Aceite. Oh, parecían vírgenes también, pero les faltaba lo esencial, les faltaba el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oh, momento. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora estas estaban pidiendo aceite? Por lo que habíamos dicho en el versículo 3, ¿se acuerdan? Estas tomaron sus lámparas, pero no tomaron ¿qué? Aceite. Y ahora que sí había llegado el esposo y tenían que estar listas para recibirlo, ahora estaban sin aceite. Tenían toda la apariencia de vírgenes, hasta tenían las lámparas. Esto se compara mucho a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5. Nadie toma una luz y la pone debajo del almud. Pues eso fue lo que hicieron estas 5 insensatas. Tomaron su luz y la apagaron. La pusieron debajo del almud. No tomaron la esencia, no tomaron el aceite. Y ahora que había llegado, ahora sí, el gran día, la hora final, entonces estas van a las prudentes a pedirles aceite. Como que bueno, pues hemos estado aquí nosotras todas. Somos un solo grupo, ¿no es cierto? Ustedes pueden compartirnos. Y así podemos entrar todas. Hermanos, el aceite es algo, vamos a decir, que no se puede compartir. Es algo que cada persona necesita. Tú no puedes esperar que porque tus padres o tu hermano o lo que sea son cristianos verdaderos, tú no esperes que vas a entrar al cielo por la misma razón. La salvación es individual. Ellas creyeron que porque estaban al lado de las otras, estas podían darle de su aceite y entonces todas iban para el cielo. No. Las que no tenían aceite, pues no podían encender sus lámparas y no podían recibir a su marido.
Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras. Noten la diferencia, cómo hablaron estas prudentes. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Así como estas 5 insensatas, así como estas 5 insensatas que no estuvieron listas, que no estuvieron preparadas con el aceite, que pensaron que por ser parte del grupo de las vírgenes, que por tener lámparas incluso, por querer ser luz, iban a entrar al cielo con su marido. Estas se encontraron con la sorpresa al final de que se quedaron por fuera. Y tocaron la puerta, a ver si de pronto el esposo les abría. Oh, llegaron tarde, está bien. No. Se quedaron con la sorpresa de que el Señor también les dijo, no os conozco. Hermanos, así va a ser. Muchos en aquel día se van a llevar una sorpresa del tamaño de la eternidad. Que piensan que van para el cielo, cuando en realidad sus almas están destinadas a sufrir el infierno. Y otra vez, suena que estoy hablando duro. Hermanos, es lo que acaba el Señor de decir en esta parábola. Muchos cristianos de apariencia que piensan que por hacer una cosa u otra, que eso ya nos hace merecedores del cielo, que por tener conocimiento de la Biblia, por estar en las reuniones, por leer la Biblia y todas estas cosas, piensan que ya están listos. No. Hermanos, el cristianismo, como les decía hace un momento, el cristianismo no es algo de apariencia. El cristianismo no es una fachada. El cristianismo es una realidad. Es algo que se vive, es algo que se disfruta, es algo que se goza. Si tú no vives, si tú no disfrutas, si tú no te gozas de esto en esta vida, no esperes de estar en el cielo disfrutando de las bendiciones celestiales. ¿Y por qué digo esto? Porque si tanto te cuesta estar 1 hora escuchando un sermón, si tanto te cuesta un rato leer las Escrituras, tener comunión con el Señor todos los días, si eso es dura cosa, pues entonces no me puedo imaginar lo que será estar toda una eternidad frente a Jesucristo, adorándolo por los siglos de los siglos. El cristianismo es algo que se empieza a disfrutar desde aquí y ahora. Y es por eso que el Señor dice, no solo que hemos de ser sal y luz, sino que además hemos de desear serlo. Así alumbre, esas palabras del Señor Jesucristo es que nosotros deseemos ser eso mismo. La historia demuestra esto. Ha habido ciertas iglesias que habiendo perdido el sabor o habiendo dejado de irradiar luz verdadera, han sido pisoteadas. Podemos ver eso a lo largo de la historia. Una de ellas, por ejemplo, de las iglesias más grandes y fuertes en el norte de África, de donde salió San Agustín, uno de los más grandes teólogos
que tenemos nosotros, los reformados, perdió el sabor y la verdadera luz y por ello también fue pisoteada y dejó de existir. Y lo mismo podemos decir en muchos países y de muchas otras iglesias. Iglesias que quizá su estructura se mantenga en pie, quizá personas sigan yendo, visitando los templos. Pero como dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, tiene nombre que está viva, pero estás muerta. Hermanos, el hecho de que haya un lugar donde se reúnen unas personas no quiere decir que allí haya iglesia. Iglesia es donde las personas que vienen a reunirse son verdaderos cristianos y por ende poseen el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu de Jesucristo mora en ellos. Eso es una iglesia. No nos confiemos, hermanos, que Dios nos dé la gracia para tener en cuenta esta solemne advertencia. La profesión puramente superficial del cristianismo vendrá a acabar de esa manera, como la iglesia de Sardes. El Señor nos libre de llegar a ese punto. Quizá lo podríamos resumir así: al cristiano verdadero no se lo puede ocultar, no se puede pasar desapercibido. El que vive y actúa como verdadero cristiano se destacará, será como la sal, será como una ciudad situada sobre un monte, como candela puesta en un candelero. Eso será el cristiano. Y todavía podemos añadir algo: el verdadero cristiano no desea ni siquiera ocultar esa luz. Ve lo ridículo que es. Pretende ser cristiano y a pesar de ello trata expresamente de ocultarlo. Eso no puede ser. El que cae en la cuenta de lo que significa ser cristiano, el que cae en la cuenta de que todo lo que la gracia de Dios ha significado para él y comprende que en última instancia Dios ha hecho esto a fin de que influya en otros, no puede ocultarlo ni desea ocultarlo. Hermanos, esto es semejante a una pareja de novios, vamos a ponerlo de esa manera. Ustedes verán cuando dos personas están enamoradas, no puede estar la una sin la otra, pero no solo eso, sino que además quiere que todo el mundo sepa y conozca a esa otra persona. ¿No es verdad? Tú estás tan enamorado por ella que quieres que los demás sepan de ella. Hermanos, aquí no estamos hablando siquiera de un amor de esa naturaleza. Aquí estamos hablando de un amor mucho más profundo que eso. De un amor mucho más grande que eso. Estamos hablando del amor de aquel que se entregó a sí mismo para comprarnos a precio de sangre. Y no puede ser simplemente por defecto, no puede ser que una persona que ha experimentado la gracia de Dios en Cristo se quede callado, pase desapercibido en este mundo que está envuelto en tinieblas. No puede ser. Su amor por el Señor lo invade todo, lo inunda todo. No puede pasar desapercibido, ni siquiera desea ocultarlo. El apóstol Pablo también lo dijo muy bien en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué razón Pablo estaba tan orgulloso? Porque ese es el opuesto de avergonzado, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan orgulloso del Evangelio y de predicarlo? Porque eso es lo que dice en su carta. Estoy deseoso de ir a Roma a predicarles el Evangelio. Y ahí es cuando dice, porque no me avergüenzo de él. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? ¿No ves que te persiguen? ¿No ves que te pueden encarcelar? ¿No es que te pueden matar?
No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Así como no queremos ocultar el amor que sentimos por una persona, piensen en esto. Si somos verdaderos cristianos, no queremos avergonzar a aquel que nos compró a precio de sangre. No queremos avergonzarnos de aquel que ya dio su vida por nosotros. No hacer gran cosa para nosotros entonces simplemente ser lo que somos por naturaleza. Ser la sal y la luz del mundo. No nos hemos de avergonzar por desear ser aquello lo que el Señor nos ha llamado a ser. Estas comparaciones e ilustraciones pues tienen como fin, según la intención de nuestro Señor, mostrarnos que cualquier deseo que hallemos en nosotros de ocultar el hecho de que somos cristianos, no solo hay que considerarlo como ridículo y contradictorio, es, si lo aceptamos y persistimos en él, algo que puede conducir a una exclusión final. Estamos hablando de palabras fuertes. No solo es contradictorio, no solo resulta ridículo, no solo resulta ser la persona más inútil, sino que además puede conducir a una exclusión final. Digámoslo así, si vemos en nosotros una tendencia a poner la luz bajo un almud, debemos comenzar a examinarnos y tratar de asegurarnos de que somos realmente luz en Cristo. En otras palabras, debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, como dice también el apóstol en otro de sus escritos. Es un hecho que la sal y la luz quieren manifestar su cualidad esencial, de modo que si hay algo de incertidumbre en cuanto a ello, debemos examinarnos para descubrir la causa de esta posición ilógica y contradictoria en nosotros. En una forma más sencilla, la próxima vez que nos encontremos con esa tendencia de encubrir el hecho de que soy cristiano, quizá con el fin de congraciarme con alguien o de evitar persecuciones, tengo que pensar en el que prende la candela y la oculta bajo el almud. Hermanos, si ustedes o yo nos vemos tentados a ocultar esa luz que somos por naturaleza, tan solo traigamos a nuestra mente estos pasajes que estamos viendo aquí. Pensemos en esa persona que prende la luz y la pone debajo de la mesa. ¿No es cierto que eso es ridículo? ¿Es fantasioso? Pues así nos vemos nosotros cuando, siendo una cosa, queremos ocultarla. Pensemos en ellos, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en ellas. En cuanto piense esto y vea lo ridículo que es, entonces reconoceremos que la mano sutil que me brindaba ese almud era la del diablo. Por tanto, entonces, la rechazaré y la luz brillará con mayor esplendor. Hermanos, hasta aquí vimos el primer punto de estas palabras de nuestro Señor. Así alumbre vuestra luz. Apenas vimos unas razones de por qué el cristiano no solo está llamado a ser sal y luz en este mundo, sino además por qué debe desear serlo. Y no solo eso, sino que a manera de aplicación vimos lo delicado que es pensar ser algo que en realidad no son por naturaleza. Que el Señor nos convenza con estas palabras, nos dé un convencimiento claro y profundo de quiénes somos en realidad, de si verdaderamente hemos experimentado esa gracia de Dios a través de Jesucristo, y que por lo tanto no nos avergoncemos de ser lo que el Señor Jesucristo nos ha hecho.
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro. Dura es esta palabra para nosotros. ¿Quién la puede soportar? Reconocemos, oh Dios, que en nuestros hombros no puede descansar esto. Reconocemos, Señor, que nos pasaríamos toda la eternidad y nunca terminaríamos de pagar nuestra deuda por avergonzarnos del Evangelio. Pero, Señor, gracias te damos porque no solamente nos exhortas y nos hablas, sino que también nos alientas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque a pesar de lo que somos, de ser tan indolentes, tan desagradecidos, a pesar de todo lo que somos, una vez tú nos has comprado a precio de sangre, tú no te avergüenzas de llamarnos tus hijos. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos querido pasar por desapercibido ante los demás, por habernos avergonzado del Evangelio. Y te rogamos, Señor, nos des esa pasión por ti. Aumente nuestra fe, nuestro amor, que podamos seguir contemplando la gracia del Evangelio en nuestras vidas y como resultado proclamar las verdades a otras personas. Te lo suplicamos, Señor, en Jesucristo. Amén.